Sean todos bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y en el video de hoy vamos a estar abordando un problema, el cual es el problema de la parada o problema de la detención. Es un problema que surge a raíz de las máquinas de Turing. Más adelantito estaremos abundando un poquito más. El tema de hoy es el problema de la parada. Y tenemos la tabla de contenido de lo que estaremos viendo. Vamos a ver un poco de historia acerca de quién fue Alan Turing y cuáles fueron algunos de sus aportes importantes. Y en segunda instancia estaremos viendo qué son las máquinas de Turing. Y como tercero ya veremos lo, a lo que venimos, ¿verdad? El problema de la parada, de dónde surge, en qué consiste. Y en la conclusión, pues la conclusión, la parte final de este video. Así que empecemos hablando un poquito de historia. Vamos a hablar acerca de quién fue Alan Turing. Alan Turing era un matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico. Y pues la persona que está a la derecha, ¿verdad? Es una fotografía de él. Fue una persona con muchos conocimientos en matemática y es considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Él nació el 23 de junio del año 1912 y falleció en el 7 de junio de 1954. Algunos de sus principales aportes fueron que descifró los códigos alemanes de Enigma. Para la Segunda Guerra Mundial, los alemanes utilizaban una máquina que llamaban Enigma, que codificaba de cierta manera el mensaje, lo cual hacía que pudiera enviarse ese mensaje a otro lado y podía ser decodificado y de esa manera transmitir información. Pero este personaje, Alan Turing, logró descifrar los códigos alemanes de Enigma y pudo ayudarle a ganar la guerra. Además, fue uno de los primeros en vislumbrar el poder de las computadoras, ya que, como veremos más adelante, fue uno de los primeros en crear las máquinas de Turing. Y sí, eso era un dispositivo hipotético similar a una computadora actual. Utilizaba una cinta para poder leer información y también así sobreescribirla y así por el estilo, igual que una computadora como la que tenemos hoy. Y eso es solo un poco de lo mucho que Alan Turing aportó a la computación de hoy en día. Así que hablemos un poquito ahora de las máquinas de Turing, ahondemos un poco más en ellas. Ah, perdón, estamos en la... Bueno, bueno, se nos pasó la diapositiva, pero las máquinas de Turing eran una máquina hipotética destinada a simular cualquier algoritmo informático, no importaba la complejidad que tuviera. La máquina, como la pensó este, este joven Alan Turing en 1936, era un marco relativamente simple que consistía en una cinta infinitamente larga que actuaba como la memoria central de la computadora. La cinta inicialmente podía comenzar en blanco y podía ser impreso un 1 o un 0. Las variables para imprimirse eran limitadas, estaban limitadas solo a 3, a 1, 0 y estado en blanco. Por eso la máquina de Turing se conoce como una máquina de 3 símbolos. Ahora, ¿cómo funcionaba? Una máquina de Turing tenía estas 3 operaciones básicas. Cuando el cabezal de la máquina se colocaba sobre la cinta, la máquina podía leer el símbolo en el cuadrado, ¿verdad? En el espacio en memoria. Podía editar el símbolo en el cuadrado a un nuevo valor o mover la cinta hacia la izquierda o hacia la derecha para así poder leer o editar el cuadrado adyacente. Además, a cada valor se le podía asignar una acción asociada. Por ejemplo, si el símbolo que se lee es 1, entonces la máquina escribiría 0 y movería la cinta hacia la derecha.
Sin embargo, si el símbolo que se leía era un 0, iba a escribir un 1. Este proceso se le llama inversión, ya que invierte los valores binarios. El estado de la máquina de Turing, pues, podía continuar procesando valores binarios sin cesar, a pesar de que tuviera un punto definido de finalización. El programa que le decía a la máquina cuándo detenerse se llamaba estado de la máquina. Mm, Además de esto, también tenía una tabla de instrucciones. Esta era un conjunto de instrucciones para leer los símbolos binarios de la cinta. Estas instrucciones, ¿verdad? Se denominaban así, tablas de instrucciones o tabla de estado. Y cada instrucción en la mesa le decía a la máquina qué escribir, en qué dirección mover la cinta y en qué estado debía moverse a continuación. En consecuencia de esto, una instrucción podía indicar que la máquina debía detenerse o debía completar el programa. Ahora sí, ahora que ya entendemos un poquito, ¿verdad?, de lo que eran las máquinas de Turing, pasemos al problema de la parada. ¿Qué nos dice el problema de la parada? Bueno, el problema de la parada plantea de que si introduciendo una descripción en la cinta de una máquina de Turing, es posible que con esa instrucción se nos diga si esta función o ese algoritmo es computable o no. Es decir, si termina de ejecutarse o no. En otras palabras, el problema de la parada plantea de que si existe un programa que pueda determinar si otro programa termina o no. A continuación tenemos un pequeño diagrama que nos deja un poquito más claro esto. Bueno, lo que ya mencionábamos, ¿verdad? El problema de la parada surge con una pregunta. ¿Se puede escribir un programa que determine que otro programa cualquiera termina o se ejecuta sin fin, es decir, en un bucle? Así que supongamos, ¿verdad? La suposición inicial. Tenemos un programa A y este programa A tiene las instrucciones de terminar. Entonces, como tiene la opción terminar, está dentro de una función que se llama terminar. Entonces, al final se detecta si es verdadero o es falso. Entonces, esto es si termina, ¿verdad? El programa termina, sí, ahí termina. Pero si hacemos la negación, supongamos que la negación sí termina, entonces si la función terminar en realidad no termina porque es la negación, esto es verdadero. Entonces, la función negación no termina. En cambio, ¿verdad? Si no es así, al final el programa va a terminar. Es un poco enredado, pero si lo entendemos así, ¿verdad? Tenemos una función que se llama negación. Entonces, si negación termina, entonces esto es verdadero y va a seguir siendo verdadero. Al final va a ser un bucle infinito porque está verdadero. Nunca va a terminar. Aunque la función se llame negación, es decir, vaya a terminar. Entonces, hay que dedicarle un poquito de tiempo para poder entender el diagrama y poder ver que todo está en orden, pero al final podemos entenderle. A la conclusión en la que llegó Alan Turing es que es imposible crear un algoritmo que nos diga en qué momento termina un programa o no. Al final de todo esto, Alan Turing lo que quería demostrar es que no es posible crear un programa, sea el lenguaje de programación que sea, que pueda determinar que este va a terminar o no. Es posible que a veces en programación utilicemos ciertos parámetros que al final hagan de que nuestro programa se ejecute al infinito. Y si no creamos una instancia para que se termine, dada esta circunstancia, entonces el programa va a seguirse ejecutando en un bucle infinito. Es por ello, ¿verdad?, que no es posible crear un algoritmo que pueda evaluar estas situaciones y terminar el programa. No es posible. Alan Turing lo que quería demostrar era esto, los límites de lo que consideramos un procedimiento mecánico. Entonces, eh, esta es la presentación final. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video y esperamos que
pues haya quedado un poquito claro el tema del problema de la parada de Alan Turing.